¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Bienvenidos a la misericordia y las riquezas de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A todos mis hermanos, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, bienvenidos. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, para que nos permita revelación, para que me permita hablar con denuedo su palabra, para que toque corazones. Bienvenidos a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, que vienen con temor, que vienen con credulidad. Yo he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, porque los que daban un seguimiento ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados y ordenados por Dios en estos últimos tiempos, para llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, sin importar el medio. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo el mundo, en todo lugar donde Dios permita llegar sus benditas enseñanzas para que dé un fruto de vida. Bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de mi Señor Jesucristo con todo temor reverente, ya habiéndole pedido que me permita ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, para continuar con las enseñanzas del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Vuelvo a repetir, San Lucas capítulo 4, versículo 38. Bendito pueblo de Dios, vimos o estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo empieza su obra, empieza la salvación con el primer pueblo, empieza a hacer en el cuerpo una clase de maravillas, de sanaciones, de liberaciones de demonios, ya concordando, bendito hermano y bendita hermana, las riquezas y las bendiciones espirituales que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, nos han traído. Porque ayer vimos, por ejemplo, lo del espíritu inmundo y profundizamos para que sepamos las bendiciones y las riquezas que tenemos de Dios desde que nuestro Señor Jesucristo fue enviado para traernos todas estas riquezas que estamos viendo. Y seguimos viendo, bendito hermano y bendita hermana, tanto su enseñanza como toda esta liberación de la cautividad, las sanidades y el ministerio, la obra que nuestro Señor Jesucristo empieza a hacer como una sombra y que sigue haciendo hoy de lo que iba a venir y de lo que ha acontecido y de lo que está aconteciendo. Bueno, dice en el 38, una vez que su fama se empezó a difundir por todos los lugares cuando sacó el espíritu inmundo, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga donde había sanado al que tenía un espíritu inmundo y entró en casa de Simón. Mira, hermano, San Lucas no nos da la enseñanza como San Mateo, porque en San Mateo, a diferencia de San Lucas, nos enseña la bendita palabra que una vez que nuestro Señor Jesucristo fue probado después del bautizo por el Espíritu Santo, escogió a sus seguidores, escogió a sus discípulos, escogió a los que se dejaron redes, a los que dejaron casas, a los que dejaron todo por seguir a Cristo Jesús. Uno de ellos fue Simón, Pedro, que Pedro cuando siguió a Cristo Jesús dejó su casa y temporalmente dejó a su esposa en lo que se preparaba, en lo que se discipulaba, en lo que tenía un crecimiento junto a Cristo Jesús. Bueno, entonces, Pedro estaba casado, claro, conforme a la institución divina que Dios dejó en la ley a los judíos, y su matrimonio era lícito, como los judíos, cuando se casaban. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana,
que cuando vino Cristo Jesús a escoger a sus discípulos, eran hebreos, eran judíos, temerosos, que se apegaban a guardar la ley del primer pacto, del primer tratado. Uno de ellos era Pedro. Ahora, una vez que salió de la sinagoga, entonces se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. La suegra de Simón, la suegra de Pedro, estaba enferma en cama, tenía una gran fiebre. Y vamos a meditar antes de continuar con esta enseñanza y este versículo. Bendito hermano, ¿cuántas gentes hay que tienen una fiebre? Mire, la fiebre, yo no soy médico, pero sí tengo un poco de conocimiento. La fiebre es una defensa del cuerpo humano que nos indica alguna enfermedad del interior de nuestro cuerpo, alguna infección, alguna enfermedad, y nos está avisando con la temperatura que algo anda mal, alguna enfermedad. Ahora, ¿cuánta gente ha tenido fiebre? ¿Cuántos seres humanos tienen fiebre y tienen enfermedades? Multitud. ¿Usted cree que haya alguna enseñanza de que por una fiebre Dios sane? Bueno, así corporalmente, no, hermano, no tiene una revelación. Porque una fiebre, vuelvo a repetir, es una defensa, es una llamada a alguna infección, la mayoría de las veces no de muerte, cualquier infección que nosotros tengamos, cualquier malestar. Pero bueno, aquí ahorita voy a profundizar la enseñanza que hay y usted se va a dar cuenta lo que Dios nos quiere decir. Entonces dice, fíjese bien, entró en la casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, una temperatura alta, y le rogaron por ella. 38,5, 39, no lo sé. Y le rogaron por ella los que estaban en casa, también Pedro. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y aquí está lo interesante. Y levantándose ella al instante, le servía. Ahora, la enseñanza. Bendito hermano y bendita hermana. Satanás trajo una enfermedad al ser humano de muerte. Una enfermedad. Yo estaba enfermo. Yo estaba leproso. Yo estaba con pecado. Estaba en inmundicia. Estaba enfermo de pecado. Estaba muerto. Y Cristo Jesús, cuando vino con el Evangelio, vino y me sanó. Y me levantó de la cama, me levantó de la enfermedad. ¿Pero para qué me sanó? ¿Para qué me levanta, hermano? ¿Para qué? Para servirle. Porque la bendita palabra siempre nos ha dado testimonio en todos los libros, en todos los capítulos, en casi todos los versículos, que Dios es el creador de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y que todo lo que creó Dios, no se le olvide estas enseñanzas de Dios. Todo lo que creó Dios es para servirle, es para un propósito. Nosotros, cuando entró el pecado al mundo, perdimos esa obra. Perdimos la obra para la cual Dios nos hizo, de amar a Dios y servirle. Perdimos eso. Y el enemigo, Dios lo permitió, nos llevó a otra obra. Ahora bien, cuando vino Cristo Jesús, estábamos enfermos con la otra obra. Eran pesadas las cargas que llevábamos. Esa obra me causaba amargura. ¿Por qué? Porque hacía una obra por ignorancia, para lo cual no fui diseñado, para la cual no fui hecho. La esclavitud de Egipto. Una obra infructuosa, una obra que me engaña Satanás y a cambio me da para deleitarme en la carne. Entonces, cuando Cristo Jesús viene y nos sana a los que estábamos en cama, porque en la cama yo no puedo trabajar,
Con la enfermedad yo no puedo trabajar, pero en la obra de Dios no puedo trabajar. Ahora, ¿para qué me vino a levantar de la cama, de los muertos o de la enfermedad? Porque todas las enseñanzas van conllevadas a lo mismo. Que me levantó de las muertes, que me liberó de los demonios, que me dio vida, que me levantó de los muertos. Todo va conllevado a lo mismo, o que me levantó de la cama con una enfermedad. ¿Para qué? Para servirle, fíjense bien, al instante. Al instante. O sea, aquí también la bendita palabra de Dios nos dice que pongamos diligencia, hermano. Que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Que atesoremos donde no hay ladrón y polilla. Y atesorar es servirle a Dios. Es trabajar en su obra. Es poner mis talentos a trabajar. Entonces, aquí, y levantándose, ella le servía al instante. Ahora, vuelvo a repetir, hermano. ¿Usted cree que se levantó, sí, en ese momento como una sombra? ¿A qué? ¿A lavarle los pies? ¿A hacerle quizás algunos huevos, algún pescado? ¿Para que comiera? ¿Para sentarlo a la mesa? Pero todo como una sombra de lo que iba a venir. Sí, con ejemplos como viene aquí, así literalmente fueron las historias como vienen aquí, pero recuerde, con una enseñanza espiritual. Porque esto, ¿qué enseñanza tendría? Que se levantó a hacerle unos huevos, que se levantó quizás a hacerle un pescado. ¿Qué enseñanza tendría, hermano? Pues ninguna. Bueno, entonces, más que cuando Dios nos da revelación. Ya estamos hablando de sanidad, porque el pecado trajo lepra, el pecado nos trajo una enfermedad, el pecado, la fiebre, recuerde que representa una indicación de que el cuerpo está mal. Entonces nosotros sabíamos perfectamente bien, después de que Cristo Jesús nos llamó, que estábamos totalmente enfermos, hermano. Dice en el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Ya se había difundido su fama. Y no esperaban a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde. No, al ponerse el sol, 6 de la mañana, aquí en México, en este mes que es mayo, a las 6 de la mañana ya empieza a haber luz, ya se empieza a poner el sol. Entonces se levantaban desde temprano para ir a buscar sanación, porque su fama se difundía. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, toda la gente que tenían enfermos, de diversas enfermedades, pues algunos ciegos, otros sordos, otros leprosos, otros quizás con cáncer, otros endemoniados, etc., los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. Aquí aprendemos el amor de Dios y el amor de Jesucristo. Que todo el que sale a buscarle y todo el que reconoce que está enfermo, Jesús nunca va a rechazar a nadie. Jamás. Todos los que le van a buscar, los sana. Les imponía manos y los sanaba. Pero muy importante también, bendito hermano y bendita hermana, porque me voy a adelantar al conocimiento que Dios nos da en los 4 evangelios. Sobre esto, todas estas multitudes que cuando escuchaban la fama, que Cristo Jesús resucitaba muertos, que Cristo Jesús liberaba de demonios, que Cristo Jesús sanaba enfermos, las multitudes salían a él. Pero cuando Cristo Jesús les enseñaba el pacto y lo que costaba seguirle, y les hablaba del verdadero evangelio de una muerte de la cruz, muchos, y la mayoría decían, tú eres esta palabra, y después de haber recibido sanación, después de haber recibido libertad, después de haber sido limpiados de demonios, no le agradecieron como corresponde y regresaban para atrás. Y también le explico esto para poder profundizar. Cuando alguien tiene un dolor de muela muy fuerte, se abstiene de comer, de masticar, pero no puede.
y dice, me voy a cuidar ahora sí, ya no voy a comer caramelos, me voy a lavar los dientes, voy a ser más cuidadoso con mis dientes. Y está en un dolor, porque los dolores de muela son fuertes. Ay, ay. Cuando uno va al médico y lo restablece, pasa un mes o 2 meses y la persona ya sintiéndose sana, empieza nuevamente a descuidarse, hermano. Empieza nuevamente a comer caramelos, a descuidarse. La mayoría de la gente es así. Así que de igual manera, cuando me quitan el dolor, cuando me sanan, pues ya. Y cuando escucho que debo de comer de la carne de Cristo Jesús, que debo de beber de su sangre, que debo de tomar la cruz, muchos regresaban para atrás. Dice la palabra que muchos de sus discípulos regresaban para atrás. Porque todas estas multitudes, hermano, que Cristo Jesús sanó, todas estas multitudes que fueron a la multiplicación de los peces del pan, que eran miles, y que eran miles los que salían siempre en esos 3 años y medio que Jesús estuvo en el cuerpo humano, fueron miles de cientos los que salían a buscar a los enfermos, los que salían a ser libertados. Dígame usted, cuando Cristo Jesús fue crucificado, ¿dónde estaba esa multitud? ¿Dónde estaban? Porque dice que nada más estaba María, algunas Marías, y Juan, ahí. ¿Dónde estaban todos? Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Usted sabe que bíblicamente, cuando Cristo Jesús resucitó, ¿a cuántos se les apareció? ¿En número? ¿A cuántos judíos se les apareció? A más de 500. Cuando habían millones de judíos en aquel entonces, millones, a 500. ¿Por qué no se les apareció a todos? ¿Por qué nada más a un poco más de 500? Porque fueron los que creyeron, hermano. Y es lamentable y triste. Yo le estoy adelantando algo que está en la Biblia y en los Evangelios. Porque cuando Cristo Jesús iba a la cruz, dice la bendita palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que cuando iba Cristo Jesús a la cruz, le decía a su pueblo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabé, ay de ti, ¿cuántas veces? Los 3 años y medio que estuve, quise juntarte en las sinagogas, como la gallinita quiere juntar o junta sus pollitos para protegerlos. Y tú no quisiste, debajo de sus alas, y tú no quisiste. Entonces, sí se acercaban. ¿Y por qué le digo esto, bendito hermano y bendita hermana? Porque muchos hoy, cuando en algunas congregaciones damos testimonio de la grandeza de Cristo, de la libertad en que nos libertó y de la sanación que nos ha traído, muchos vienen, muchos buscan, porque nada más quieren recibir las riquezas, las bendiciones, pero no ser deudor a nada. Nada más quieren las riquezas. Y así también, cuando se les predica del pacto y de la cruz, les parece dura la palabra y se van a sinagogas del diablo, donde les hablan de puras bendiciones y de puras riquezas, sin el pacto, para poderlas obtener. Porque qué bonito es decir, Cristo te va a sanar, Cristo te va a librar, Cristo te va a limpiar de pecado, ya eres salvo, el enemigo no te puede tocar, declara victoria. Qué bonito es ir a escuchar eso. Pero cuando hablan de no peque, guarde el pacto, tome su cruz, muera al mundo, no sea hipócrita. ¿Cuándo escuchan eso en una congregación? Y si lo escuchan con palabras persuasivas, blandas, sin autoridad. Por eso se quedan ahí. Y la gente, sí, las multitudes van a querer recibir sanidad, a querer recibir bendición, hermano. Y van muchos. Entonces, pero cuando Cristo Jesús les dice que busquen primeramente el reino de Dios, que salgan a buscar el maná todos los días, que salgan a buscar la palabra todos los días,
no salen desde la mañana como salen a llevar a sus enfermos. Porque una vez que ya están sanos, ya no. Ahora, fíjense, nunca ha rechazado a nadie. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Cristo y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, de igual manera, bendito hermano, proféticamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es la sanación que me trae Dios? ¿Y cuál es la enfermedad con que yo estaba enfermo? Bueno, mi corazón estaba enfermo de venganza, de ira, de enojo, de avaricia, de codicia. Estaba enfermo de todas esas cosas y esas montañas que yo no pude mover en mi carne y en 42 años que Dios me permitió. Entonces, yo estaba enfermo de todas esas cosas. Y también, ¿por qué no? Cristo Jesús puede sanar corporalmente a alguien también, hermano. Yo no soy enemigo de predicar eso, pero primeramente lo que es, primeramente la enseñanza, porque la sanación espiritual vale mucho más que una sanación corporal que nos ha de muerte. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, yo me acerqué a Cristo Jesús y me sanó. Y de igual manera, en el tiempo que Dios me ha permitido estar en este bendito camino y he tenido el privilegio de ser un sirviente y un obrero de Cristo Jesús, he visto cómo los que han venido a pedirle, cómo los que han venido enfermos de drogadicción, cómo los que han venido enfermos de ira, de enojo, de avaricia, de codicia, cómo fueron sanados. Yo he visto. Claro, los que creyeron, los que entraron por la puerta del redil. Y todos estos, en el tiempo que Dios me ha permitido, que le daban gloria a Dios, después de 2 o 3 años, también vi y he tenido el privilegio de poder ver y la tristeza y el dolor de cómo traicionaron las riquezas y la sanación que Cristo Jesús vino a hacerles, regresando para atrás y no siendo deudor a Cristo. Entonces, aquí dice en el versículo 41, también salían de los enfermos demonios de muchos. Como ya le dije, y le dije ayer, bendito hermano y bendita hermana, cuántos ángeles caídos trajo Satanás y cuántos seres inmundos arrojó Dios allá arriba sin cuerpo. Y ya le profundicé un poquito ayer y le resumí por qué estos demonios tienen que buscar un cuerpo para encontrar reposo. Por eso dice que muchos estaban endemoniados, muchos. Y salían demonios, dando voces y diciendo, como ayer lo vimos, tú eres el Hijo de Dios. Y alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitió hacer una enseñanza sobre, hace años, ¿verdad?, cuando me atacaban, sobre quién es Dios, si Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Que por cierto, si usted quiere ver esa enseñanza, ahí está subida, en YouTube, por medio de este servidor, La Puerta Angosta. Entonces, yo en esa enseñanza, que se utilizaron más de 250 versículos para enseñar la verdad, tomé algunas citas bíblicas en donde puse en esa enseñanza que era una vergüenza que mejor un demonio conociera más que un falso apóstol o que cristianos falsos que predican que Jesús es Dios, que aún los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Aún los demonios dan testimonio de ello. Recordemos que ayer un endemoniado daba testimonio de que Jesús es el Santo y le dijo, cállate, cállate. Claro que tienen más conocimiento porque ellos estuvieron allá arriba, ¿verdad? Y conocen a Cristo Jesús. Aquí los pecadores nada han visto. Son ciegos. Entonces salían dando voces. Y sabían que el único, como le dije ayer, y como nos enseña la bendita palabra,
el único que nos puede libertar, el único que vino a vencer a Satanás, el único que tiene poder sobre los demonios, es Dios y Cristo Jesús. Párele de contar. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, no hay el engaño, como en el catolicismo, de decir que hay cristianos que exorcistan. También han metido herejías cristianos que dicen que sacan demonios y que han echado fuera demonios. ¿Sabe qué, hermano? No les crea. Son unos mentirosos. Nadie puede echar demonios más que Dios. Y es muy diferente ser un instrumento y ir con la llenura del Espíritu Santo para que, si Dios lo permite, en ese momento sacar a un endemoniado, ya sea para salvación o ya sea porque se arrepintió un hermano que tenía demonios y Dios lo permite, en ese momento, por imposición de manos, nosotros somos instrumentos y el que está echando a los demonios es Dios por medio de nosotros. Y Cristo Jesús. Son los únicos que tienen autoridad. Y recuerde que también cuando Cristo Jesús mandó de 2 en 2 a sus discípulos a dar las buenas nuevas de salvación, dice la palabra que se les dio potestad o se les dio poder, se les dio para expulsar demonios. Y que cuando llegaban venían maravillados a dar testimonio de cómo podían hacer esta obra que Dios la hacía por medio de ellos. Entonces, el único que puede expulsar demonios es Dios y Cristo Jesús. Y claro, los demonios daban testimonio con voces. Tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Y ellos sabían que, los demonios sabían perfectamente bien que era el Hijo de Dios, que era el ungido de Dios, para venir a traer salvación. ¿Pero por qué los callaba? Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que para poder dar testimonio del Rey de Reyes y del Salvador, hay un pacto, hay un precio, santidad. Santidad. Porque sin santidad, Dios no permite que demos testimonio de estas cosas. No lo permite. Bueno, entonces, dice aquí, en el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. También lo que vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, en cada evangelio, en la obra de Cristo Jesús, como siempre le he dicho, los 4 evangelios nos dan conocimiento de la obra que le permitió Dios a su Hijo para poner un ejemplo a los que habíamos de creer y por medio de la fe imitar a Cristo Jesús. Usted va a ver, como yo le he dicho, o más bien Dios por medio mío, y le vuelvo a reiterar y a profundizar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, mes con mes, año con año, desde que amanecía hasta que atardecía, Cristo Jesús amó, Cristo Jesús enseñaba, Cristo Jesús sanaba, porque había hambre y no tenía tiempo de irse de vacaciones, ni tenía tiempo de que tuviera otra obra infructuosa que le diera dinero a cambio para poder comer o para poder tener una casa. Recordemos que también Juan el Bautista, Pablo decía, imítenme como yo imito a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Cuando dijo Jesús, yo soy el camino, ¿qué nos está diciendo?
El que quiera vida eterna, ejemplo les he dado. Les he dejado las huellas. Este es el camino. Y si no me siguen, y si no hacen como yo hice, no van a poder llegar al Padre nunca. Entonces, yo le profundizo, hermano, para que nadie lo engañe. Entonces, aquí vemos cómo Jesús predicaba, iba de un lugar, iba a otro lugar, sanaba, enseñaba, y no perdía el tiempo. Ahora, y cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿Pero por qué le buscaba? Bendito hermano y bendita hermana. Mire, hay una enseñanza, también muchos lo buscaban, más bien, pocos le buscaban para seguirle. Pero muchos le buscaban para recibir sanidades y ser liberado de demonios. Como también en San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo Jesús hizo una multiplicación de los peces y del pan a un pueblo o a gente que tenía 3 días buscándolo y no había comido, y vieron que Jesús les dio de comer en abundancia, entonces toda esa multitud le siguió. Pero Jesús les enseñó, ustedes, y conocía los corazones de cada uno de ellos, les dijo, ustedes a la verdad me siguen por el alimento que comieron, por el alimento que perecen. Y les dijo, trabajar primeramente por el alimento que a vida eterna los lleva. Trabajar primeramente por el pan espiritual. Trabajar primeramente por eso. Y se empezaron a molestar, ¿verdad? Y dijeron, ¿qué señal nos haces? Pero para no hacerse la larga, dice la bendita palabra, que cuando Cristo Jesús les habló de comer de su carne, de beber de su sangre, de lo que era este reino, dice que muchos de los que comieron, muchos de los que lo seguían, muchos de los que lo buscaban, muchos regresaron para atrás y ya no le seguían. Muchos de sus discípulos, dice, así. Entonces, sí, ¿cuánta multitud busca hoy? Porque yo como cristiano voy a engañar a alguien, a un católico o a una persona que no, y le digo, ven hermano, acá vas a recibir poder, hay poder, vas a recibir alegría, mira, yo tengo casa, tengo carro, vas a recibir bendiciones, vas a recibir perdón de los pecados, ven y verás. Y van, porque escuchan puras cosas bonitas. Y cuando llegan, el representante disfrazado de Satanás, pues los encanta con puras cosas bonitas, menos les habla de pecado, de arrepentirse y de tomar su cruz. Porque si hablara con la verdad, tendría 7 o 6 personas en su congregación, crédulas, entregadas en Cristo Jesús. O quizás 10. Porque estamos en los tiempos de apostasía, hermano. Entonces, mucha gente salía y le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Y para escuchar también sus enseñanzas en su momento. Le detenían. Pero Jesús no se podía quedar ahí nada más a dar bendición. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Bueno, ya algunos que estaban también sanos, porque también no voy a hablar y voy a generalizar que todos tengan el fruto de pagarle mal a Cristo por bien. No todos. Hay unos que sí tienen hambre, hay unos que sí le buscan y aprovechan la bendición y la riqueza de escuchar su verdad. Pero en ese momento, cuando le decían que se quedase, Él les dijo, miren, es necesario que yo vaya a otras ciudades. Y así como les anuncié el Evangelio, así como les anuncié a ustedes la verdad, el Evangelio de Juan el Bautista, el bautizo, el arrepentimiento y este nuevo pacto, es necesario
que yo vaya a anunciar el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Y así, bendito hermano y bendita hermana, pues mire, Cristo Jesús cuando estuvo en carne no era omnipresente. Ahora nosotros, desde que Cristo Jesús murió y resucitó, tenemos el privilegio de que Dios y Cristo Jesús pueden estar en cada congregación a nivel mundial, en cada nación y en cada país. Ya no es necesario que Cristo Jesús no esté con nosotros, porque dice en Romanos capítulo 6 que el que ha creído y se ha bautizado ya ha muerto juntamente con Cristo, ya ha sido plantado juntamente con Cristo. Vamos a creer también que Cristo vivirá con nosotros. Y en cada cristiano que está con un corazón genuino delante de Dios, está Cristo y está Dios. Hoy tenemos ese privilegio. Aquí no se podía hacer eso porque Jesús estaba todavía en carne. Y hay un versículo bíblico en Corintios en donde dice Dios por medio de Pablo que si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Ahora Cristo Jesús resucitó, pero resucitó en espíritu. Y el espíritu está en todo lugar. Así, bendito hermano, en su momento también vemos el temor de cumplir la obra y el pacto que Dios le encomendó. ¿Qué estaba en la mente y en el corazón de Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que su Padre le mandó? A ir con sus pies, a llevar a otras ciudades y a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, como de igual manera. También, los que podemos hoy imitar a Cristo Jesús y los que nos sujetamos como ministros o como sirvientes a su mandamiento, hacemos lo que los primeros varones que tuvieron el privilegio de tener un don, les dijo Cristo Jesús, ir a todo el mundo, anunciar el Evangelio, vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todo el mundo y enséñenles las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Ahí está, vayan a todo el mundo, vayan a todas las naciones, vayan a todas las aldeas. Y así, bendito hermano, una verdadera iglesia no está enclaustrada engañando los domingos sin salir a llevar el Evangelio, sin tener obra de ir a los que no han tenido oportunidad. Y un verdadero representante no anda diciendo, traigan a gente. No, sí, más bien dicen, traigan su dinero y traigan gente para robarles. Porque el representante tiene la obligación, y la iglesia tiene la obligación, el mandamiento de ir, no los discípulos tienen la obligación de traer, sino los representantes, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, y un discípulo no tiene la llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús tomó muy en serio la obra que el Padre le encomendó. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que Jesús era guiado y era movido por el poder de Dios. Y esto es el sentir. Esto es lo que Dios nos mueve y nos guía a su obra. Dice, y predicaba en las sinagogas. Dice, de que anuncia el Evangelio del reino de Dios, fíjese en lo que dice, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, vuelvo a repetir, ¿quién lo envió? O sea, otra vez, dése cuenta, si Jesús es Dios, pues, ¿quién lo envió? ¿Quién manda a Dios? ¿Quién mueve a Dios? Pues, perdóneme, pero a Dios nadie lo mueve. Dios es el creador, por eso se le llama a Dios. Todo le sirve a Dios. Entonces, bendito hermano, Dios, su Padre, le envió. Y le envió a esta bendita obra. Y de igual manera, así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros
podemos hacer la obra y decir, el que me envió me ha dado una obra que yo no puedo parar y la tengo que hacer. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Predicaba, ¿qué predicaba? Predicaba lo que ya vimos, lo que predicó cuando subió a Judea, cuando fue a Galilea de Nazaret, cuando entró a una de las sinagogas y tomó un rollo de Isaías y predicó libertad a los cautivos, predicó el nuevo pacto, predicó al Salvador, predicó lo que se profetizaba o profetizaba Dios de un libertador. Cuando Jesús enrolló el rollo y se sentó y empezó a decir, hoy se ha cumplido esta profecía. Es lo que se metía a predicar en las sinagogas, a dar testimonio a Dios por medio de él, de que les había llegado la salvación, les había llegado la bendición a este pueblo. Porque para esto he sido y predicaba en las sinagogas de Galilea, predicaba. Vamos al capítulo 5, bendito hermano, de San Lucas, versículo 1. Dice en el 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, ya le dije, bendito hermano, otra vez le vuelvo a repetir. Mire, a la orilla de la playa, sabemos que hay arena. Y Jesús estaba ahí, a la orilla, junto a un lago o junto al mar, en la arena. Y se agolpaba a la gente tanto que a veces a Jesús no se podía mover de tanto gentío. Ahora, otra vez le vuelvo a recordar. Usted sigue leyendo el Evangelio de San Mateo y lo termina, el Evangelio de San Lucas y lo termina, el Evangelio de San Marcos y lo termina, el Evangelio de San Juan y lo termina, y todas estas gentes, todas estas multitudes que lo buscaban, cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz, estas multitudes son los que le decían a Pilato, ¡viva el César! Y que crucifíquenle. Esta es la gente. Pero ¿por qué? Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué? Porque al ser humano, o a la mayoría de los seres humanos, les gusta que les rasquen el oído. Les gusta escuchar que van a ser bendecidos, que ya son salvos. Pero lo que menos les gusta escuchar es que son pecadores. Lo que menos les gusta escuchar es que salgan del pecado. Lo que menos les gusta escuchar es que dejen sus vicios corporales y la mesa del diablo. Es lo que menos les gusta escuchar. Entonces, muchos iban, pero sin conocer lo que Jesús les iba a predicar. Porque de igual manera, hay muchos que quieren escuchar la palabra de Dios, pero no se imaginan que cuando llegan a una verdadera congregación donde está Dios hablando y escuchan la verdad, no se imaginan, porque yo nunca me imaginé, bendito hermano y bendita hermana, este camino y lo que Dios me tenía preparado y lo que me iba a decir del pacto. Ni por aquí me pasaba, pero yo sí tenía ganas de escuchar a Dios. Yo tenía mi Biblia como católico, yo tenía hambre, yo iba todos los domingos a la iglesia como católico cuando estaba engañado. Y a mí me decían algo de Dios y yo quería escuchar. Pero gracias a Dios, cuando escuché la verdad, no se me hizo dura la palabra porque tuve fe. Pero hay muchos que yo conocí, igual que yo, que cuando llegaron a escuchar la palabra y llegan multitudes y escuchan la verdad, la mayoría se van alejados, como la parábola del sembrador. La mayoría de la semilla no dio fruto. Bueno, entonces, fíjese bien. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían dos barcas cerca de la orilla. Recordemos
porque ese lago era de pescadores y se pescaba ahí, en ese lago. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Jesús sabía que estas multitudes que se le acercaban, la mayoría no iba a creer. Sí, usted lea en Romanos capítulo 9, por ejemplo, una de las muchas profecías. Y en San Juan, donde dice la bendita palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dios profetizó que solamente un pequeño remanente de todos los judíos de la circuncisión iban a creer en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué Jesús predicaba? ¿Por qué se tomaba la molestia sabiendo que la mayoría no le iban a seguir? ¿Por qué les enseñaba? ¿Por qué se tomó esa molestia? Hermano y hermana, ponga atención. Dios nos va a juzgar con esta ley. Y nadie va a tener excusa de la circuncisión, del primer pueblo y de la circuncisión en el corazón. Nadie va a tener excusa el día de mañana, porque Cristo Jesús se presentó a decirnos cuál es el camino y cuál es la verdad. Y ya depende de mí si creí o no creí. Pero el trabajo de Cristo Jesús no fue en balde, porque Jesús va a llevar el juicio. Y con esta ley y con estos testimonios les va a decir, ¿te acuerdas cuando vine? ¿Te acuerdas de todos los milagros que hice? ¿Te acuerdas que te dije que tomaras tu cruz? ¿Te acuerdas que te dije que me siguieras y tú no creíste? Pues ahora te vas al lago de fuego. Entonces, por eso, bendito hermano y bendita hermana, también todo el tiempo que Dios me ha permitido como sirviente suyo predicar la bendita palabra de verdad, y que la mayoría de los que entraron por la puerta del redil, de los que Dios me permitió llevar el evangelio, que duraron algunos un mes, otros una semana, otros medio año, otros un año, otros año y medio, otros 2 años, hubo hasta gente que duró aquí 8 años. Y después, para atrás. Y luego yo dije, fue en vano, como dijo también Pablo, ¿verdad? No vaya a ser que todo mi trabajo sea en vano para ustedes. Pero fue vano. Para ellos, sí. Para ellos fue vano, pero para mí no. ¿Por qué? Porque yo hice lo que Dios me dijo, y con esta ley algún día, con el conocimiento que tuvieron, algún día Dios los va a juzgar. Y no fue en vano, hermano. Fue vano para ellos. Y para mí no, porque yo he cumplido también con el propósito de Dios. Entonces yo espero profundizar la bendita palabra, porque dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, si usted quiere que profundice esta enseñanza y le enseñe con la Biblia que de todos estos solamente creyó un remanente muy pequeño, con mucho gusto. Si usted ha leído la Biblia, sabe que así es, bendito hermano y bendita hermana. De hecho, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, y Pablo se quedó, y Pedro y Pablo se quedaron con un ministerio, Pablo dice en Romanos también capítulo 9, versículo, gran tristeza tengo por los de mi carne, por los de mi familia, por los de mi pueblo. Desearía yo ser anatema con tal de que ustedes creyeran en Cristo, porque para ustedes fueron las promesas. Y Pablo se desesperaba porque todavía después de Cristo Jesús había una multitud que no creía. Sí, muchos creyeron, hermano, a las prédicas, pero muchos otros no creían. Entonces, aquí sí se agolpaban para escuchar la palabra. Pero ya le dije por qué. Ahora dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, los pescadores estaban lavando sus redes. Quizás no habían tenido suerte para pescar. Y entrando en una de aquellas barcas Cristo Jesús, por la gente que se agolpaba, para poder enseñar también la palabra, para que no lo apachurraran, se subió, y también tiene revelación esto, se subió a una de las barcas, la cual era de Simón, o del padre de Simón, de Pedro, porque ellos eran pescadores
su padre y Pedro tenían ese oficio. Le rogó que la apartase de la tierra un poco, de la orilla, y se sentó o sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y aquí hay dos enseñanzas, bendito hermano, siempre profundizando la palabra, siempre, bendito hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, el mar, o el lago, o el mar, bíblicamente representa el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esos términos Dios para simbolizar el mundo? Porque en el mar no hay una ley. En el mar físico, los animalitos que viven en el mar, como los pulpos, los tiburones, los delfines, las ballenas, el pez globo, etc., toda la vida que hay en el mar, los corales, las estrellas del mar, no hay una ley establecida. Ahí vive el más fuerte. Ahí no hay una ley. De igual manera, cuando Cristo Jesús no había venido, estábamos sin ley. Estábamos en desorden. Estábamos en una selva, como lo está el ser humano sin esta ley. Como están en guerras ahorita, como están en odios, como están, porque no tienen una ley. Entonces, eso representa el mar. También el mar es movido por huracanes. Los huracanes son vientos muy fuertes, los ciclones, y hacen turbulencia, ¿verdad? Y agitan el mar. De igual manera, los vientos, que son los demonios, al ser humano lo tienen en tribulación, lo tienen atribulado. Ahora, la barca o las barcas en la Biblia representan el discipulado. El discipulado, mientras no podamos caminar en el mar, mientras Cristo Jesús nos esté discipulando. Como hay muchas enseñanzas de las barcas, una de ellas es precisamente cuando en la noche iban los discípulos a la otra orilla y vieron a Cristo Jesús caminando en el mar. Y sabemos que Pedro quiso hacerlo, pudo hacerlo, pero luego se hundió. Hombre de poca fe, ¿verdad? También vemos otra enseñanza de la barca cuando remaban y el viento les era contrario. También vemos otra enseñanza cuando los vientos y las aguas y las lluvias se metían y Jesús iba dormido en la proa. Entonces, vemos, bendito hermano y bendita hermana, que la barca, el mar representa el mundo. Dios me sacó, me pescó, me sacó y me metió dentro de la barca para llevarme a la orilla, para pescarme y llevarme a la orilla. Una vez que me subió a la barca, ya me discipuló y la orilla representa ya un ministerio a la orilla del mar. También, ¿qué representa la orilla del mar? Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. En la arena he dejado mi barca, junto a ti he tomado otra obra, pescador de hombres. He dejado mi barca en la orilla. Tú conoces mis manos. En mis manos no hay oro ni espada. Así, bendito hermano, es una alabanza preciosa que nos enseña precisamente lo que Dios me está permitiendo concordar. La orilla representa también, bendito hermano y bendita hermana, la arena del mar. La prole o la descendencia de Abraham, que sería como la arena del mar, pero a la orilla. Fuera, porque nosotros, cuando Jesús dijo, tú has venido a la orilla, Jesús no fue del mundo. Jesús no fue del mar. Él vino a la orillita nada más a sacarnos, en la barca a pescarnos y a caminar sobre el mar, pero vino a la orilla. De igual manera, nosotros, los que hemos recibido la bendición de ser pescados, de haber sido salidos, estamos en la orilla. En la orilla no es estar en el mar como la mayoría de los cristianos están en la carne, que están en el mundo. Bueno, todo eso tiene la enseñanza, todo eso. Dice entonces, entrando en una de aquellas de las barcas, la cual de Simón le rogó que la apartase un poco de la tierra,
y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud para poderles enseñar a todos y para que en medio de la multitud pues no iban a escuchar todos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ahora, ¿qué les habrá enseñado? ¿Qué les habrá predicado? ¿Sabe qué les predicó? El Evangelio. Les predicó que Cristo Jesús había venido a pescar, había venido a sacar del mundo, y luego, con ejemplo, con parábola física, les iba a enseñar lo que Cristo Jesús vino a hacer aquí al planeta Tierra. Por eso le dijo a Simón y le rogó: mete la barca mar adentro, que esa multitud de ustedes vean a lo que he venido. Y echen vuestras redes para pescar. Echen ustedes vuestras redes. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y mira, hermano, aquí hay enseñanza, porque Jesús en alguna ocasión dijo así: dejen sus redes, dejen esto porque vengan y síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Dejen sus redes. Que eso era simbólico. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera aquí nos va a enseñar dos cosas. Una, que para ir a pescar al mundo, para echar mi red, que es el Evangelio, para estar en la barca, que representa estar en la cruz, no estar en el mundo, para poder pescar sin Cristo y sin Dios, es imposible. Porque la bendita palabra dice en San Juan, que Él dice: y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. No yo. Y convencer al mundo de pecado es la red, sacarlos del mar, porque el Evangelio, el bautizo, es sacarlos del mundo y subirlos a la barca y empezar un discipulado. Ahora, toda la noche, porque de igual manera, ¿qué representa la noche en la Biblia? Simbólicamente. La noche representa, bendito hermano y bendita hermana, nada más ni nada menos que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, dice la palabra que empezó la obra de Satanás contra la iglesia de Dios, las tinieblas contra la luz, y empezó la noche. Y Jesús nos dijo: velar y trabajar y velar, porque yo voy a regresar, y cuando yo regrese va a ser el amanecer. Pero ¿por qué dos simbolismos representan la noche? Una, oscuridad, y otra, que en la noche no se trabaja. Que muchos, y la mayoría de los que se dicen cristianos están en pereza. ¿Por qué? Porque nada más los dominguitos van, y eso no es una obra. Y en la noche se reposa. Pero nosotros, que fuimos resucitados, estamos en la noche, pero no somos de la noche. Y estamos velando, y estamos trabajando, y estamos alumbrando en la obra de Dios. Esas dos cosas representan la noche. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, hay muchos que quieren pescar sin la presencia de Dios, pero hemos estado toda la noche y no hemos pescado. Como muchos cristianos que no tienen a Cristo, quieren evangelizar, quieren pescar, pero nada han pescado, porque cuando van a predicar, hacen un prosélito, lo traen y lo hacen doblemente hijo del infierno, y no de Dios. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, sí, pero en tu nombre la voy a echar, mas en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, Señor. Y habiendo echado, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que su red se rompía. Enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, que los que tenemos hoy la presencia de Dios y los que tenemos a Cristo Jesús, que estamos caminando en el mar o estamos en la barca y vamos a pescar con el Evangelio,
y mediante la presencia de Dios podemos convencer. Claro que estamos en los tiempos de apostasía, el día de hoy. Hoy estamos en los tiempos de apostasía, pero cuando empezó el Evangelio, en las primeras prédicas que daba Pedro, que daba Pablo a los gentiles, y iban al mar a echar redes, ¿qué cree, hermano? Se convertían de 3,000 y de 4,000 personas. Salía la red llena con el Evangelio, pero con Cristo Jesús. Bueno, yo espero, bendito hermano y bendita hermana, estar siendo explícito, siempre concordando la bendita palabra y acomodándolo a la doctrina espiritual, a las enseñanzas de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, si Dios quiere, voy a profundizar más este versículo 6. Por lo pronto, bendito hermano y bendita hermana, me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo, y hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.